Hola mis queridos amigos y hermanos, estudiantes de America Academics y del Ministerio El Camino en Cristo. Este es un video que acabo de grabar, o estoy grabando en este momento. Hace unos días fui contactado por diferentes personas y estudiantes a los cuales dicto clases en un seminario teológico en Sudamérica. Y también hermanos de la iglesia en diferentes momentos. Pero creo que es relevante, ya que en una de las clases que dicté hablamos acerca de la oración. Y indudablemente cuando leemos las escrituras nos da una visión mucho más amplia de las escrituras. Acordémonos que somos llamados a orar. Sin embargo, voy a decirlo lentito para no enredarme. Porque hay muchas personas que se enfocan únicamente en la vida terrenal. Y quiero compartir con ustedes una cita bíblica que creo que es relevante. Y este es un asunto que he discutido extensivamente en los seminarios que dicto de liderazgo ministerial, del propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia. Y voy a compartir mis pensamientos, pero más que compartir mis pensamientos, voy a compartir evidencia bíblica que creo que es relevante a todos los creyentes, en especial si usted es un líder de la iglesia. Vaya, incluso si no es un líder en la iglesia, creo que va a ser muy relevante. Y el texto que quiero compartirles está en Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. Y miren lo que dice Pedro, miren lo que escribe el apóstol Pedro. Miren, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con la oración. Tiene muchísimo que ver. Porque la mente del creyente, cuando el creyente entiende, cuando la iglesia entiende, cuando los pastores entienden quién es Dios y cuál es la posición situacional de la iglesia ante Dios, deberíamos comprender cuál es la misión de la iglesia. Y en base a esa misión dada por Dios, las cosas deberían funcionar, no solamente en el ministerio a través de los líderes eclesiales, sino incluso también reflejada a través de la vida y conducta de todos los creyentes. Entonces, voy a leerlo nuevamente, porque para poder saborearlo letra por letra, palabra por palabra. Mas vosotros sois linaje escogido. Dios nos ha escogido. Dios nos ha predestinado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. ¿Para qué? ¿Por escoger? No, Dios hace todas las cosas con propósito. Dios hace las cosas por un propósito que es el propósito de su voluntad. No es mi propósito. Mi mente es muy pequeña comparada a la mente de Dios. Dios tiene un plan eterno desde la eternidad pasada para nosotros, hoy escogidos, y también un plan para el futuro. Y Pedro nos da esa luz, el apóstol Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido. Y básicamente cuando alguien nos escoge no hay potestad nuestra. Fuimos escogidos, no es que quisimos ser escogidos, fuimos escogidos por Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. En la época del Antiguo Testamento, un sacerdote estaba dedicado en el templo al trabajo de Dios, al trabajo de la adoración de Dios. Esa era su profesión. Por ende, todos los cristianos, todos los creyentes de verdad, realmente que han nacido de nuevo,
hemos sido llamados a exactamente un llamado de adoración a Dios dentro del contexto de la iglesia. No hemos sido llamados para tener vacaciones. Hemos sido llamados para adorar a Dios, para obedecer a Dios, para dar gloria a Dios de una manera muy particular. Ciertamente todo en el universo funciona y actúa funciona, valga nuevamente la redundancia, en función a la gloria de Dios. Todo da gloria a Dios. Incluso en la tierra, Dios va a ser glorificado tanto por nuestra salvación como por la destrucción de aquellos que lo están negando. Aún con todo, la gloria de Dios va a hacerse efectiva. Entonces, nuevamente, los creyentes hemos sido escogidos, real sacerdocio, linaje escogido en la fe, nación santa, nación santas. Pedro está haciendo una comparación. Así como Israel fue seleccionado como el pueblo de Dios para los propósitos de Dios, aun con todo, los creyentes, los cristianos, hemos sido llamados para propósitos espirituales. Para propósitos espirituales. Continúa. Pueblo adquirido por Dios. Dios nos ha comprado. Cristo nos ha comprado con su sangre. Pueblo adquirido por Dios. Ahora aquí viene el propósito. ¿Para qué? ¿Para que tengamos vacaciones? No. Dice lo siguiente, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no puedo parar de pensar en Mateo 28, 16 al 20, particularmente el 19 y el 20, que es la gran comisión. Id y hacer discípulos de todas las naciones. Y básicamente Pedro está posiblemente incluso recordando mientras escribía esta carta, posiblemente en el subconsciente está haciendo un tipo de alusión incluso a aquella orden que le fue dada al momento que Cristo partió y fue llevado al cielo. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de cada creyente? Y el motivo de la existencia de cada creyente, a final de cuentas, es espiritual. Ahora, ciertamente, ¿cómo reconciliamos nuestra existencia humana dentro de la tierra? Por supuesto que tendremos aflicción. Cristo mismo lo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Si tenemos una gran promesa en Cristo, es que tendremos aflicciones, y es una bendición tener aflicciones. Ustedes dirán, pero este tipo está loco. Pero no, es un honor y es un gozo ser afligido por las razones correctas, indudablemente, porque eso nos da la oportunidad de poder crecer espiritualmente. Con cada prueba económica, con cada prueba de salud, con cada prueba de familia y de todo tipo, ciertamente es una oportunidad de crecimiento espiritual. La mente del creyente debería estar concentrada en asuntos espirituales entendiendo que tenemos trabajo, familia, indudablemente, sin dejar de lado nuestro ministerio familiar, nuestra familia, primeramente, y a donde vayamos. Pero cuando el creyente tiene esa cosmovisión, esa manera de ver el mundo a la luz de la misión y de la visión que Dios tiene para la iglesia, entonces nuestra perspectiva de vida ya no va a ser Dios, dame una casa más grande, ni Dios, dame un carro del último modelo, sino Dios, que sea tu voluntad sobre mí, sino que es Dios, Señor Jesús, quiero ser cada vez como tú en tu humanidad, como tú fuiste. Yo también quiero adorar como tú adoras. Esa debería ser la mentalidad
del cristiano. Ahora ustedes me preguntan, ¿es correcto orar por la salud? ¿Es correcto? Por supuesto que sí. Mientras no haya un deseo enfermizo y humano que única y exclusivamente busque esa satisfacción para poder vivir su vida humana. El propio apóstol Pablo le pide a Dios que le quite ese aguijón. No se sabe con claridad qué fue este aguijón, pero lo que sí queda claramente evidente es que era muy incómodo para Pablo tenerlo, sea un aguijón espiritual, sea un aguijón físico, sea alguna enfermedad física. Algunos piensan que posiblemente él tenía problemas con la vista o algo así. Como haya sido las circunstancias, Dios permitió que Pablo continúe con ese aguijón en la carne, cualquiera que haya sido. Y gracias a eso, Dios permite que Pablo continúe madurando en la fe y soportando. Ciertamente, no es cómodo, iba a ser incómodo pasar por momentos de pruebas y de tribulaciones, por supuesto que sí, nadie niega eso. Sin embargo, cuando el creyente tiene esa perspectiva eterna de que lo que estamos pasando en estos momentos es temporal, muy por el contrario, pudiéramos convertir ese sufrimiento temporal en una oportunidad de adoración que Dios va a recibir como olor grato. Cada momento es una oportunidad de adorar a Dios. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque hay veces que ciertamente amamos a nuestras familias, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestro prójimo, por supuesto que sí, y hemos sido llamados a orar por el mundo. Hemos sido llamados a orar por aquellas personas que también, por nuestros gobernantes. Pero a últimas, la oración debe circular alrededor de la gloria de Dios. ¿Por qué orar por gobernantes? Por los gobernantes. Para que Dios les dé sabiduría de adorar, pese a que de repente no sean creyentes ni cristianos y de repente no les importe Dios. Pero aún con todo, estas personas sepan o no lo sepan, aún con todo, han sido ordenados por Dios para ese propósito, aun cuando no lo saben. Aun con todo hemos sido llamados a orar por nuestros gobernantes para que Dios les dé sabiduría. Cumplimos nuestra función sacerdotal intercediendo por aquellas personas que ni siquiera conocen a Dios, intercediendo por personas sean que estén en puestos de poder o no, por nuestros familiares, por nuestros amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún con todo, Dios es absolutamente soberano y tenemos que comprender de que Dios es soberano en todo aspecto. Usted me pregunta, tengo una necesidad, necesito un trabajo, ciertamente, ore por esa necesidad humana, ciertamente, si Dios le ha dado una familia, pues sustente a su familia a través de un trabajo. Si no lo encuentra, pida a Dios que le dé un trabajo, dándole un ejemplo de trabajo. Pero pueden haber muchísimas necesidades que uno pueda tener, muy humanas, muchas de ellas. Pero ¿qué es lo que dice Cristo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. A Jesús y a Cristo no le costaba nada, en vez de repartir pan y peces, no le hubiera costado nada repartir billetes. ¿No se ha puesto a pensar en eso alguna vez? De que Cristo, en vez de repartir panes en el desierto y peces, pescados, tranquilamente hubiera repartido denarios, que esa era la moneda posiblemente de la época, un monto alto, denarios. ¿No creen que hubiera sido más bonito eso?
claro, carnalmente y humanamente, que el corazón pecaminoso del ser humano apela a lo que es terrenal y perecible, por supuesto que sí. Sin embargo, Cristo suplió una necesidad física razonablemente legítima. No les dio el gusto de poner ni siquiera un banquete con todos los tipos de peces y todos los tipos de carnes y todos los tipos de panes. Jesucristo les dio lo necesario para que los cuerpos de estas personas, niños, mujeres, los esposos, hombres, sustenten el hambre física y puedan sobrevivir, porque estaban en el desierto. En ese momento no se vayan a desmayar en el camino de vuelta a la ciudad. Sí, en efecto es lícito y es necesario que oremos por las necesidades físicas sin dejar de lado el propósito y la misión de la iglesia, que es espiritual. La iglesia ha sido puesta nuevamente, y voy a citar una vez más a Pedro: real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Las funciones de la iglesia son espirituales y son eternas. Incluso van mucho más allá. Pero el propósito de la iglesia es espiritual, eterno. Y cuando digo va más, es porque el testimonio de la iglesia y la influencia de la misma va a ser de impacto incluso a aquellos que no son creyentes. Tanto es así que los no creyentes se benefician a través de cómo la iglesia se ha conducido a lo largo del tiempo, con todas sus virtudes y defectos. Por ejemplo, si no fuera por la iglesia, o incluso antes de la iglesia, el matrimonio es una bendición de Dios, que la humanidad se beneficia. En el caso de la iglesia, amar a su prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas. De igual manera, el mundo se beneficia con las enseñanzas de la iglesia, las enseñanzas de Cristo. Me estoy refiriendo a eso, no a nuevas enseñanzas, ¿no? Eso nuevamente es lícito orar y pedir por asuntos. Pero ¿saben qué? Remontémonos brevemente, por ejemplo, al libro de Génesis, capítulo 2. Vamos a ver que en ese tiempo posiblemente Adán no necesitaba orar como lo concebimos nosotros hoy en día, antes de la caída, ¿no? Antes de la caída, Adán y Eva podían percibir la presencia de Dios y podían conversar como lo estamos haciendo usted ahora y yo en este momento. Adán y Eva tenían una relación una relación con Dios que no tenía injerencia de pecado. Era un hombre y una mujer puros, sin pecado. Desafortunadamente la relación y por ende la comunicación con Dios termina luego de esa desobediencia y son echados del jardín del Edén. Sin embargo, podemos rescatar la intención original de Dios de tener una relación cercana con Él. Ahora, con Cristo ciertamente hay promesas y a través de su Espíritu Santo tenemos una relación mucho más cercana que jamás se haya tenido. Quién sabe, en la eternidad, en Cristo vamos a poder no solamente vivir en santidad, sino poder comunicarnos con Cristo de una manera como lo estamos haciendo hoy, como lo hacemos ahora usted y yo, ¿no? Nuevamente, son esos pensamientos que nos llevan. Y otra cosa muy importante, Dios siempre escucha las oraciones suyas. Dios siempre la escucha, Dios es omnipresente. Usted está en todo momento, en un sentido físico, entendiendo que Dios está en todo lugar y entendiendo que nada escapa de la presencia de Dios. Todos los seres humanos estamos en todo momento ante la presencia de Dios. No necesariamente en el sentido de adoración, sino me refiero que
entendiendo que Dios está en todo lugar, Dios es omnipresente, pues todos los creyentes, incluso cuando uno peca, usted está pecando ante la presencia de Dios. Pues eso nos debería llamar a reflexionar de tener una conducta más honrosa y honrar a Dios conscientemente. Nuevamente, y cito a Cristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ore porque Dios le dé cosas espirituales para que usted pueda honrarle mejor. Pongo el ejemplo de un padre de familia. ¿Qué agradaría más al padre de familia? ¿Que el hijo le pida cosas? ¿O que el hijo le pida tener tiempo con su papá o con su mamá? Yo creo que el papá se alegraría mucho más cuando el hijo desee pasar tiempo de calidad con papá y con mamá, en el ejemplo de la familia. Entonces yo creo que eso nos debería llamar a la reflexión. Dejar de pedir cosas banales o terrenales y concentrarnos en lo que tiene que ver y le concierne a la adoración a Dios y su soberanía. ¿Ok? Ha sido una breve reflexión, cortita, y para mí cortita son 22 minutos casi, pero espero que le haya ayudado. Ore a Dios todos los días. Cada vez que usted ora a Dios, ora al Señor, ora a Cristo, usted cuando lo hace realmente, usted está matando esa humanidad, porque la humanidad nuestra busca hacer lo que quiere. Y usted está negándose a sí mismo, hágalo, cuando le dedica el 100% de su atención a Dios. Es una manera de mortificar a la carne, de traer a sumisión a esta carne mortal que quiere hacer lo que quiere hacer. Y todos estamos allí en esta misma situación. Y es por eso que cuando uno quiere orar, alguien dijo por ahí que es más difícil orar que estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque orar demanda morir a mí mismo, a lo que yo quiero hacer, a mi voluntad, y parar los motores y venir a la presencia del Señor en oración y adoración. Okay. Muy bien, espero que tengan un buen día. Estoy orando, es más, voy a orar ahora mismo por ustedes, para que el Señor les dé sabiduría, para que el Señor le dé bendiciones espirituales, tanto a usted como a su familia. Amantísimo Señor, te ruego por una bendición muy especial por cada una de las personas que está presente escuchando este video, sea grabado, sea en vivo, Señor, y te ruego que tú les bendigas espiritualmente. Guárdales, protégeles, Señor, bendíceles y dales sabiduría para que te conozcan más y mejor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo, mis hermanos.